trabajo que va a valer 60 puntos. Oye, sí, doctora, hasta ahorita sigo leyendo sus trabajos para ser lo más justos con ustedes, ¿ah? En sus notas. Ajá. Todavía sigo leyendo sus trabajos, todavía no puedo terminar de calificar sus trabajos hasta ahorita. Pero ahora se va a hacer un trabajo. Sí, doctora. ¿No quieres que sean dos trabajos? ¿Listo? Me falta revisar como 6, 7 estudiantes más. Este fin de semana lo termino y ya subo las notas. Puedo decir que no, notas de cero. Trabajo. Bien. ¿El trabajo en qué va a consistir? Van a hacer una actualización en el manejo del cáncer gástrico. Actualización en el manejo del cáncer gástrico. Actualización quiere decir lo más nuevo que tú vayas a encontrar en cáncer gástrico, y de esas tú vas a sacar los tipos de tratamientos que hay, tanto en quimioterapia, Tipos de tratamiento. radioterapia y procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a buscar 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 artículos que ustedes crean necesarios Usar vários artigos. para poder realizar su propio trabajo de actualización. Entonces, para este trabajo, aquí he visto que hay varios copia y pega de internet. Para este trabajo, lo que van a hacer es lo siguiente: lo editan en un Word y lo van a mandar al WhatsApp en PDF. A tu WhatsApp. Al WhatsApp del grupo. Ya. Al WhatsApp del grupo. ¿Listo? ¿No? Tienen 2 semanas, porque he visto que muchos copiar y pegar, ¿no? Entonces es fácil darse cuenta, tienes en el tutor, ¿listo, no? Va a ser un PDF. ¿O quieren hacerlo? Eu ia apresentar uma Doutor, mas aí você vai pôr uma fecha para que todos entreguem ao mesmo tempo, no grupo do WhatsApp. Los trabajos tienen que estar subidos por WhatsApp una semana, un día antes del examen. Perfeito. Então, dia 3. Um dia antes do exame. Haremos lo siguiente, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer una línea de tiempo. ¿Listo? Van a hacer línea de tiempo. No. La misma. As técnicas mais antigas e No, la línea de tiempo que consiste es un trabajito que ustedes lo van a subir, que lo van a pasar luego al Word para que lo hagan. Así me voy a dar cuenta quiénes se han hecho. ¿Saben manejar Pinterest, esas cosas, nuevas aplicaciones? En vez de PowerPoint. Não, PowerPoint sim. Você quer que faça tipo uma apresentação do trabalho? Sí, pero en una línea de tiempo. O sea, tú pones, por ejemplo, o sea, la forma de presentación se llama línea de tiempo. ¿Han escuchado hablar de eso, no? No. ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Sí? Todos hacen, todos pueden usar el mismo link. No. Não sei. O sea, es como una presentación, pero diferente al PowerPoint. ¿Listo? Entonces ustedes entran, es fácil, pueden al Google. Buen día. Buen dia. Tem que ser até um dia antes do exame. Pero tienen 2, 3 semanas tienen para hacer. Sí. ¿Y qué era el tema, Doc? Actualización en el manejo del cáncer gástrico. Não leio ainda, mas parece muito sensível de Entonces, entran ahí a su Google
Así, así, no normal, así de esta forma. Bom dia. Bom dia, doutor. Un día. Buen día. Bueno, mire, aquí les dice cómo hacer una línea de tiempo. Entonces lo que usted tiene que hacer es su trabajo en esa forma. Y todo lo que vayan haciendo en ese, hay varios modelos de línea de tiempo que pueden hacer. ¿Viste? Entonces lo que van a hacer es que cuando terminen de hacer eso, lo pasan a un Word y ese Word lo mandan. ¿Listo? ¿Ya? Primeiro ¿Entienden? não é o trabalho no Word. No, o sea, lo haces así en esta línea. Es que el doctor hace mucha copia y pega de los trabajos. En vez de que les ponga a hacer en sus trabajos, pero quiero ver realmente por lo menos han leído y han hecho algo de sus trabajos. Más que todo es por eso. O sea, digamos, lo hacemos en PowerPoint Lo haces y en la línea de después lo tiempo. pasamos a O Word. sea, mira, lo haces en esta línea de tiempo. Son nuevos formatos de presentación de trabajos. ¿Listo? Entonces lo hacen así en una línea de tiempo. De lo que es la actualización del cáncer gástrico, le sacan screenshots a sus trabajos de ustedes, obviamente con sus nombres, todo eso, lo pasan a Word, listo, y eso me lo envían, listo. De esa forma no va a haber copiar y pegar. De verdad que hay varios trabajos que han sido, ni siquiera han sido capaces de borrarle el URL de la dirección y la tal cual lo han mandado. Entonces, Não, eu fiz isso. Mas, doutor, na introdução tem muita referência bibliográfica, não? Então, claro. O sea, ¿a qué vamos? porque vê que não copia cola na discussão e na conclusão, pero a introdução, hasta quem hace artigo pega e cola de outros artigos, porque a introdução acaba que Lo que tem vamos- muitas referências de outros, Lo não? que vamos a hacer, doctor, es lo siguiente. Para que no haya ya esos problemas, entonces, tu introducción tiene que estar hecha por vos. No es que copies, pegas, ¿vale? Si ustedes se ponen a revisar los artículos que se publican, todos son basados en sintaxis y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, para que tú hagas tu introducción, doctora, tú has tenido que leer toda tu teoría actualizada, has tenido que leer. De acuerdo a eso, tú armas tu trabajo. ¿Listo? Entonces, acostúmbrense a hacer ese tipo de trabajos porque cuando están en sus internados, los que vayan a hacer residencia, les van a pedir. ¿Listo? Entonces, váyanse acostumbrando a hacer. No es difícil, ¿sí? Es una forma de que ustedes se mantengan actualizados. ¿Listo? Y cáncer gástrico es una patología bastante frecuente en todo el mundo. Entonces es algo que siempre van a ver. De alguna u otra forma lo van a ver. ¿Listo? Sí, Y en doctor. la línea del tiempo, disculpe, vamos a ir colocando según los años. No, pero lo que vas a hacer es lo siguiente. Es tener una línea de tiempo, porque es una forma de presentación. Digamos, Es una, o sea, tu primera diapositiva será tu introducción, será luego tu marco teórico, luego vendrán tus actualizaciones, tus tratamientos que haces, ¿no? Todo eso que tendrás que leer para armar eso. ¿Ahora sí me entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Sí entendiste? ¿Los demás entendieron? ¿Sí? ¿Ya? El trabajo es personal, ¿sí? Entonces, pero no vayan a hacer copiar, pegar, ¿sí? ¿Listo? Espero que el segundo parcial les vaya mejor a todos. Ele enviou as notas no grupo da prova. Você falou que na prova em 7 estudantes ele avaliar Os trabalhos. nossa nota de Lo armas en Word y luego lo envías al grupo de WhatsApp. La fecha límite de presentación es un día antes del examen. A gente vai gravar um vídeo falando sobre essa linha del tempo, todo, e depois a A ver, de nuevo. No, está bien, tranquilo. Sim, eu imaginei que ele queria saber como que a gente tem esse Tranquilo, trabalho. no, está bien, doctora, tranquila, está bien. Pero tú tienes que hacer eso.
entras al Google, hay varios programas, varias aplicaciones para hacer líneas de tiempo. La línea de tiempo es como un PowerPoint. ¿Ya? Hasta ahí me entiendes. Sí. Entonces, tú bajas esa aplicación, son gratuitas. Lo bajas, te van a poner varias plantillas. ¿Ya? Como un PowerPoint, varias plantillas te aparecen para dar una presentación. Entonces, coges la que más te gusta. Entonces, de ahí tú vas rellenando con lo que tú vas investigando, con lo que tú vas leyendo, vas armando esa línea de tiempo. El trabajo es en la línea del tiempo, introducción, desenvolvimiento. Exactamente. Perfecto. Ahora sí, doctora. Claro. Ahora está muy bien. Gracias. ¿Vos, doctora, estás bien? Sí. ¿Sí? Entonces, en eso consiste su trabajo que van a hacer. Como les decía, espero que les vaya mejor el segundo parcial. Sí, espero que les vaya mejor. ¿El tema sería las clases o qué tema sería? Por eso hay que llegar en hora a la clase. El tema es actualización en el manejo del gas del gas. Eso es el tema del trabajo. ¿Listo? ¿Han leído el artículo que les envié al grupo? ¿Sí? ¿Leyeron? A ver qué les pareció. Eran 3 hojitas, creo. Súper cortito. ¿Lo viste? A ver, ¿qué te pareció el trabajo, el artículo? ¿Qué opinas de las conclusiones que da el autor de ese trabajo? Deixa eu falar de tudo, porque o resumo é muito inteiro, habla de tipo, né? Classifica os tipos de ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, eu dou para ser sincero, sé sincero. acho que tem coisa mais importante que divertir. Assim, em relação à quantidade de vezes que ocorre que se passa isso, não sei, eu penso que sai coisas que... El divertismo dice que se descubre de manera incidental, accidental, la persona pasa con esa molestia. Sim, não passa nada. No pasa casi nada No pasa en la nada. vida. ¿Pero qué opinan del artículo? Sé sincero, no le digo. Isso, tá? É por isso que eu creio que devemos estudar coisa um pouco mais importante que... ¿Crees que eso no es importante? Não é super importante, eu creio que, como aí dito, né, porque a pessoa descobre por acaso e a maioria das pessoas não sente moléstia, claro que tem ocorre casos clínicos mais graves, né, pelo que eu he leído, não tem tanta ocorrência dessa Pues fíjense esto lo siguiente. Él dice que no es tan importante. Fíjense que la incidencia de enfermedad diverticular a nivel mundial es baja. Pero cuando tú tienes asociado una enfermedad diverticular con cáncer gástrico, es mucho más terrible para el paciente. Entonces, por eso es que vamos concatenando. Pasemos al artículo y trabajo es cáncer gástrico. Ahora bien, si bien el paciente puede pasar desapercibido todo el tiempo con enfermedad diverticular, y si los hallazgos son incidentales, cuando hay una complicación es tremendamente fatal para un paciente. Al hablar con las complicaciones de una diverticulitis, al igual ya sea en esófago, ya sea en estómago, ya sea en colon o ya sea en intestino delgado. No es que no sea lo importante, sí es importante. Por ejemplo, Brasil tiene una incidencia del 18% de enfermedad diverticular en su población. 18% reportados a nivel de casos que están descritos por los profesores de Sao Paulo, sino incluso de Río de Janeiro. Otro dato importante, México. México en su población tiene reportados hasta un 12% con enfermedad diverticular de estómago. O sea, fíjate que es algo que sí es importante y que sí tienes que conocer. Eu leio também, doutor, que tem diferença entre a população, porque a população tipo do América do Sul tem mais incidência no lado esquerdo, não, em Uruguai, e os orientais têm mais no lado direito, Pero eso es en el cuerpo. no colo, não? Eso es en el Esse cuerpo. divertículo gástrico
Estamos en más diverticular. Cuando veamos colon, vamos a ver que la enfermedad diverticular en colon Doutor, es mucho más agresiva. doutor, eu queria uma dúvida com o artigo, porque diz que na forma de tratamento, primeiro é por bomba de protones e antiácidos, depois que você recorre a uma laparoscopia, uma cirurgia quirúrgica. Só que vamos suponer, se uma pessoa ela só sigue com esses tratamentos farmacológicos, ela pode manter isso sem recorrer a um tratamento quirúrgico, ou se ela tem que ser um tratamento quirúrgico, e se o divertículo, uma vez instalado, ele não retrocede, não pode diminuir. Essa é a minha dúvida no artigo. Fíjense que la duda de la doctora es bastante interesante. Es bastante interesante. Toda enfermedad diverticular, doctores, que se presenten, ya sea, bueno, ustedes saben que todo el tubo digestivo puede ser propenso a formar enfermedad diverticular. Unos más que otros. Buen día. Entonces, fíjate que, doctora, cuando se detecta una enfermedad diverticular, ese paciente puede ser solamente tratado con tratamiento farmacológico. Es el nivel de la bomba de protones, antiadheres H2, antiácidos, porque acuérdense que los divertículos son protrusiones de las capas del estómago, en este caso hablando de los divertículos gástricos. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se opera un divertículo? ¿Cuándo se opera? Cuando presentan complicaciones. ¿Cuáles pueden ser las probables complicaciones de un divertículo? Perforación, sangrado, ¿no? Y penetración hacia otros órganos. Entonces ahí es cuando se vuelve quirúrgico. Por eso es la importancia del tema. Ahí se vuelve quirúrgico. Pero mientras ese divertículo no está complicado, doctora, tú puedes hacer controles endoscópicos periódicos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si tú operas un divertículo, solamente sacas ese segmento del divertículo que tienes, probablemente tengas divertículos falsos en otro lado del estómago. Entonces vas reduciendo esa capacidad del estómago. ¿Entienden? ¿Entienden? Y al final, ese paciente que tenía que ser tratado de otra forma, lo terminas complicando con otras cosas más, porque pueden ser que el estómago no simplemente produce ácido, produce las hormonas del apetito, hormonas de saciedad, produce un montón de hormonas y sustancias que ayudan a la digestión. Doutor, quando você habla de divertículos falsos, seria o mesmo que o pseudodivertículo, que é só hecho não por todas as capas, pero só por la mucosa, seria isso? Hay varios divertículos, doctora, que ahora los vamos a ir viendo. Por eso les pasé el artículo. Es muy interesante que lo vayan bien. Ahora vamos a ver, primeramente vamos a comenzar con la anatomía. ¿Listo? La anatomía del estómago. El estómago se localiza, como ustedes ya saben, en el epigastrio y parte de lo que es el hipocondrio izquierdo y parte del hipocondrio derecho, ocupando lo que es el espacio sufrénico. Este espacio sufrénico, como ustedes lo saben, va desde la cara abdominal diafragmática hasta lo que es el escroto transverso. Hasta ahí es el espacio sufrénico. Entonces el estómago va a tener las siguientes partes: fondo, cuerpo, el antro y lo que es el conducto pilórico hasta llegar al píloro. ¿Listo? Fíjense, esta es la disposición de las capas del estómago. Vamos por las serosas, luego tenemos las musculares, tenemos dos musculares, la circular que es interna y la longitudinal que es externa, y tenemos lo que es la submucosa y la mucosa. Ahora, ¿qué diferencias va a haber entre la mucosa del antro con la del fondo y del cuerpo? Fíjense, en la del antro tenemos mayor velocidades del estómago. En cambio, acá arriba las velocidades de la mucosa no son tantas. ¿Eso por qué? Porque es acá donde se va a concentrar la mayor resistencia del estómago hacia los ácidos. Por eso tenemos estas variantes a nivel de las mucosas, más que todo por resistencia. Y si nosotros nos adelantamos un poco más al tema,
y también haciendo la comparativa con la duda que tenía la doctora, tenemos que hablar también de los factores agresivos y los factores defensivos que tiene el estómago. Y uno de ellos es la calidad de la mucosa. Si tú tienes una buena calidad de mucosa, probablemente los factores para que te dé una gastritis o tengas un ERGE o tengas un síndrome péptico, que lo vamos a ir viendo, entonces probablemente sea mayor. ¿Listo? Entonces ahí también va otra respuesta para ti, doctora. Por esa razón es que hay que ir controlando también a los pacientes, porque estos pacientes con enfermedad diverticular no tienen una buena calidad de mucosa. ¿Por qué no tienen una buena calidad de mucosa? Porque si nosotros vemos acá en la irrigación del estómago, tenemos estos vasos perforantes que vienen de las diferentes arterias y son los puntos de debilidad que vamos a tener en el estómago para que se puedan producir los divertículos. ¿Listo? Entonces es otra causa. Otra causa es el aumento de presión que puede haber dentro del estómago durante la digestión. Entonces, fíjense, son varias causas. Entonces, ¿qué va a producir cada parte del estómago? Fíjense que entre el fondo y el cuerpo tenemos a las células parietales y a las células principales que van a producir ácido clorhídrico, factor intrínseco y pepsina. Todas estas sustancias son sustancias que pueden ser incluso lesivas al estómago, especialmente el ácido clorhídrico, cuando tenemos un mayor aporte o generación de las células parietales. Es por eso que en el antro tenemos esa calidad de mucosa. Por esta razón es que el antro tiene esta mucosa arrugada, para que pueda soportar toda la descarga de las células parietales y principales y pueda pasar hacia el duodeno libre de esas lesiones. Porque imagínense que pase todo el contenido ácido directamente al duodeno. Pacientes tendríamos con duodenitis repetitivas. Entonces, también sería un factor agregante para que sea una estenosis a nivel del duodeno. Entonces, fíjense, menos rugosidades a nivel del fondo y el cuerpo del estómago, pero tenemos mayor rugosidades a nivel ya del antro del estómago. Otro factor agresivo es el exceso de producción de ácido. Entonces, exceso de producción de ácido, mala irrigación, mala calidad de mucosa y que este estómago no secrete mucho moco, entonces es una mucosa bastante agresiva. Con los pacientes que tienen gastritis tienen una alteración de esos tres factores defensivos. Ya puede ser genético, ya puede ser causado. ¿En qué sentido causado? Ingesta exagerada de grasas, ingesta exagerada de bebidas alcohólicas o de ciertas sustancias recreativas puede provocar la lesión a nivel de la mucosa del estómago. La irrigación del estómago, ustedes saben que el estómago no tiene una irrigación propia como tal, no hay una arteria gástrica como tal, sino que viene dado por el tronco celíaco y esta va a dar una rama, que es la gástrica izquierda, que se va a unir con una rama de la hepática común, que son las gastroepiploicas y las gastroduodenales, que van a dar la irrigación tanto en la curvatura menor como en la curvatura mayor del estómago. Aparte que de estas ramas de la curvatura mayor del estómago van a salir los vasos cortos que van a ir a irrigar parte del vaso. ¿Listo? La irrigación. Fíjense ustedes que de estos troncos celíaco nace la gástrica izquierda y esta gástrica izquierda a nivel de la curvatura menor del estómago tenemos los vasos perforantes gástricos mayores. Estos vasos gástricos mayores son los que se van a encargar de dar la nutrición específica tanto a la mucosa como a la submucosa. Pregunta de examen. El drenaje venoso es paralelo a las arterias, pero está dado o van a drenar directamente a lo que es el sistema venoso portal. La vena porta está dada por la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Esas dos venas
forman el sistema venoso portal. La inervación del estómago está dado por los nervios neumogástricos, los décimos pares craneales, y estos tienen una particularidad: cuando están descendiendo a través del esófago, al ingresar a la cavidad abdominal, el neumogástrico derecho se hace posterior y el neumogástrico izquierdo se hace anterior. De este neumogástrico salen los ramos para inervar al estómago, pero tenemos tres ramos importantes: los nervios de la Target, que son donde se van a realizar las vagotomías ultraselectivas para tratar los síndromes pépticos en los pacientes. Niveles ganglionares. Fíjense que en el estómago tenemos todos estos niveles ganglionares cuando se habla de cáncer. Y en su trabajo, el tratamiento está en base a esto, en base a los niveles ganglionares. Fíjense que el nivel 1 son todos perigástricos, están alrededor del estómago. El nivel 2 ya van a través de los grandes vasos, y el nivel 3 con ya grandes vasos y de las vísceras que van a estar alrededor de la zona de conflicto en este caso. Como ustedes saben, el estómago es un órgano que está a nivel de la cavidad abdominal, pero que tiene relación tanto con órganos del retroperitoneo como de la cavidad abdominal. Comparte relación con el esófago, el hígado, las vías biliares, el duodeno en sus 4 segmentos, el páncreas, el vaso y los vasos principales de la cavidad abdominal. El duodeno, si nosotros vemos a nivel de la anatomía, vemos que es un cuadrilátero, ¿no? Tiene 4 segmentos: primera porción, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. De estas porciones, la primera es bastante útil porque acá tenemos el píloro, que es el esfínter, que no va a permitir que haya un reflujo del duodeno hacia el estómago. La segunda porción tenemos a lo que es la ampolla de Vater, donde va a desembocar lo que es el conducto colédoco y el virso. Y la cuarta porción, o la última porción, tenemos acá a la reflexión duodeno-yeyunal. Esta reflexión duodeno-yeyunal es muy importante para nosotros, porque ahí tenemos un punto anatómico. Ese punto anatómico es el ligamento de Graves. Es ahí donde termina el duodeno y comienza lo que es el yeyuno. ¿Listo? Comienza el yeyuno. Como ustedes saben, este ligamento de Graves nace del pilar derecho del diafragma. Pilar derecho del diafragma. Al igual que el estómago, el duodeno tiene las 4 capas que el estómago: serosa, musculares, submucosa y mucosa. Pero con la excepción que a nivel de la mucosa vamos a tener las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner terminan de producir una secreción mucosa que va a proteger de la descarga ácida del estómago en su primera porción del duodeno. Entonces, ahí tenemos el ligamento de Graves, que se va a unir en la flexura duodeno-yeyunal, y es ahí donde comienza el yeyuno. También nos sirve esto como referencia para hablar de las hemorragias digestivas altas. La hemorragia digestiva alta va desde la boca hasta el ligamento de Graves. Las hemorragias digestivas bajas van del ligamento de Graves hasta el canal. Cosa distinta son las obstrucciones. Las obstrucciones van, para hablar de una alta, hablamos que va desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Esto es una obstrucción alta. Una obstrucción baja va desde la válvula ileocecal hasta el canal. Al igual que el estómago, el duodeno comparte la misma irrigación que el estómago, pero está dado mucho más por las arterias gastroduodenales y las gastrofibulosas. El drenaje venoso es igual, al igual que la inervación que el estómago.
divertículos gástricos. Fíjense, sus frecuencias son muy raros. 2009, 795 casos. Hablamos del 2009. A la fecha ya hay más reportes de divertículos gástricos con porcentajes. Si ustedes son más minuciosos, denle una mirada a lo que es la biblioteca virtual del Cochrane. Entonces en Cochrane hay datos estadísticos bastante actualizados sobre los porcentajes por países que se van manejando por diferentes actividades. Es importante que ustedes vayan revisando la estadística. Los divertículos gástricos, como había mencionado al principio de la clase, son hallazgos incidentales, ya sea por un estudio de endoscopía o ya sea por un estudio de imagen. ¿Qué estudio de imagen creen que sea este? ¿Cómo? Claro, es un contraste, pero ¿cómo se llama el estudio, saben? ¿Saben cómo se llama el estudio? Llevo imagen, ¿no? Llevo imagenología, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tiene que llevar ya imagenología. Esta es una serie esófago-estómago-duodeno. Ese es el estudio que es una serie esófago-estómago-duodeno, en el cual, si ustedes se fijan, el contraste va pintando las áreas de los divertículos. Los va pintando. Entonces es un buen estudio para eso. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo definimos un divertículo? Como la protrusión de todas las capas del estómago. Eso es un divertículo verdadero. Como dice ahí la definición, están constituidos por toda la pared gástrica, incluida la serosa. Tenemos divertículos parciales, que están constituidos solamente por 3 capas de la pared gástrica, pero no comprometen la serosa. Divertículos parciales. Divertículos falsos, solamente constituidos por mucosa y submucosa. Os falsos seriam os adquiridos, porque no artigo dice que os falsos são adquiridos por Ahora, ¿por qué van a ser adquiridos? Porque acá van a darse dos fenómenos: los divertículos por tracción y los divertículos por fusión. Los divertículos por tracción se van a dar después de una perigastritis, pancreatitis o cualquier proceso inflamatorio o infeccioso que esté en relación al estómago. En cambio, los que se van a producir por fusión van a dar por un aumento a nivel de la presión intragástrica, un aumento de esa presión. Si nosotros vemos a una endoscopía, tenemos un paciente con diverticulosis, observamos las características de cráteres de Luna. Tenemos varios orificios diverticulares en los cuales estos sí se pueden obstruir. Si ustedes se fijan, y son detallistas, fíjense que están cerca de los vasos o de las arterias que irrigan esa parte del estómago. Entonces es muy probable que cuando haya una erosión, un proceso inflamatorio a nivel de este divertículo, el paciente pueda cursar con sangrado. Pueda cursar con sangrado. Localización de los divertículos. 75-90% son subcardiales. Estos se localizan en la pared posterior. Y como había dicho la doctora, estos son producidos por fusión. Estos los subcardiales. Los yuxtapilóricos, 15%, son producidos por tracción. Y como habíamos mencionado, estos son secundarios a cualquier proceso inflamatorio perigástrico que pueda tener el paciente. Síntomas. En principio, asintomáticos. ¿Cuándo empiezan a sentir síntomas? Cuando el divertículo ya se encuentra con complicaciones. Podemos tener síndromes ulcerosos, obstrucciones y hemorragias. Diagnóstico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de nuestros pacientes? Generalmente se hace ya de rutina a partir de cierta edad, a partir de los varones a partir de los 38 años ya tendría que hacerse una endoscopía digestiva alta, y en las mujeres a partir de los 40 años ya una endoscopía digestiva alta para descartar cualquier proceso
a nivel del estómago. La serie es lo que habíamos hablado, el anterior estudio es una serie esófago, estómago, duodeno con contraste que también te sirve para realizar el diagnóstico. Y la tomografía también te sirve. Entonces fíjense, esta es una tomografía con contraste en la cual se le dio a tomar al paciente contraste hidrosoluble. Ya no estamos utilizando el bario, a nivel mundial ya no se utiliza el bario porque puede causar obstrucciones a nivel de los divertículos. Entonces los contrastes hidrosolubles son muy útiles para el diagnóstico. Entonces fíjense, el contraste pasa y se localiza el divertículo que puede ser muy bien localizado por la tomografía. Este es igual, estas son imágenes muy bonitas, igual de una serie esófago, estómago, duodeno, donde se pinta toda la anatomía del divertículo. Estos son divertículos peliculados que presentan ya un cuello. ¿De qué está compuesto ese compuesto? El contraste hidrosoluble está compuesto por aluminio, hidróxido de aluminio, y está compuesto por magnesio. Están compuestos en contraste hidrosoluble. Você pode estudar esse livro, então? ¿Cómo? Que estudo esse livro? Esa es igual a una serie esófago, estómago, duodeno. ¿Radiografía o resonancia? Estos son estudios contrastados en rayos X. Rayos X. E qual o exame do estando para detectar Tomografía. tomografia? Tomografía con contraste. E a endoscopia não? No, ya no se está utilizando mucho la endoscopía porque puede haber perforación de los divertículos. Acuérdense que para hacer un estudio endoscópico meten aire, insuflan aire. Y estos divertículos tienen la pared débil. Entonces prefiere hacerse una tomografía. Ahora, si el primer estudio del paciente va a ser una endoscopía, es donde se va a llegar al diagnóstico. Por eso se llama de causa incidental, hallazgos incidentales. Endoscopía, sí, tú lo puedes hacer. Por ejemplo, en este paciente se observa una diverticulitis. Si ustedes se fijan, ya tenemos una secreción algo rara dentro del divertículo. Entonces, cuando ya se ve esto, y estás haciendo una endoscopía, se suspende el procedimiento por el riesgo de perforación del divertículo. Y se va a hacer una tomografía. Tratamiento, lo que habíamos hablado hace rato con la doctora. Estos divertículos no se tratan, simplemente observación y tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones, inhibidores H2 o antiácidos para aliviar la sensación. ¿Cuándo está indicada la cirugía? En caso de complicaciones, perforación, hemorragia o penetración a otros órganos. ¿Qué hacemos? Gastrectomías parciales o hemigastrectomías. Ahora sí, aquí ya viene lo difícil. ¿Qué alternativas de tratamiento podemos ofrecer a un paciente, por ejemplo, que tenga una diverticulosis en el estómago? Probablemente esos pacientes a veces acaben en una gastrectomía total o acaben en una gastrectomía parcial, en los cuales luego hay que hacer una técnica de Billroth, que lo vamos a ir hablando más adelante. Pero en el caso que tengamos divertículos únicos, podemos optar por la vía laparoscópica, en la cual se introducen grapadoras para realizar la ectomía del divertículo. Estas grapadoras suturan y cortan con grampas de titanio. Esto es lo que se está haciendo actualmente a nivel mundial. ¿Qué complicaciones vamos a tener en estos pacientes? Que si digamos un paciente tiene una enfermedad diverticular que evolucione a un síndrome ulceroso por avance o mala irrigación, calidad de mucosa y mala cantidad de moco que podemos tener en ese estómago, y que vaya a la hemorragia, perforación, que haya cuerpos extraños intradiverticulares como restos de alimentos que van a ocasionar la perforación. Bien. Gastritis agudas erosivas. Acá vamos a ver más que todas las complicaciones, lo demás lo van a ver en gastroenterología cuando lo lleven.
Estas son lesiones múltiples que comprometen la mucosa gástrica, solo la mucosa. Estas lesiones no van a atravesar su mucosa y pueden ser originadas por múltiples causas. ¿Como cuáles? Lo que habíamos hablado al principio, son secundarias a consumo de alcohol y drogas. Secundarias a quemaduras se conocen como úlceras de Cushing. Lesiones del sistema nervioso central, como son las úlceras de Cushing, y aquellas que son secundarias a traumatismos y operaciones por el estrés quirúrgico del paciente. Mucho tiempo de cirugía. Doutor, segundo tópico, queimaduras. Como assim uma queimadura gástrica? Contra la idea de que tienes un paciente que sufre una quemadura, un gran quemado. 30% de su superficie corporal quemada. Ese paciente lo va a ingerir líquido por mucho tiempo. Entonces, cuando el estómago está vacío, piensa que los estímulos sigue produciendo ácido. Por eso que va a dar este tipo de úlceras. No es que haya una quemadura como tal, en el estómago, sino es secundario. Tratamiento. ¿Cómo tratamos una hemorragia digestiva alta? Ya saben de dónde viene. Claro, de la boca al ángulo de des. Pero ¿cómo tratamos una hemorragia digestiva alta? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Porque o tienen algunos parientes que han tenido alguna vez una hemorragia digestiva alta. Normalmente las hemorragias son autolimitadas, normalmente se autolimitan. Pero en el caso de que no pase eso, lo que tenemos que hacer es uso de endoscopía. ¿Cómo harían para tratar con endoscopía una hemorragia digestiva? Cauterización del vaso, si fuera un vaso pequeño. Si fuera un vaso pequeño, ya, cauterización. ¿Qué más? ¿Con qué cauterizarían? Endoscopia, Claro, por endoscopía. Pero ¿cómo cauterizas el vaso por endoscopía? um cauterizador como se fosse um cauterizador elétrico, né? No, electro no podemos usar en endoscopía. Porque el electro puede, como transmite calor, como energía, puedes lesionar lo que es el endoscopio, las cámaras que utilizan. Depende também do tipo de sangrar, né? Se tem sangrar ativo, se está só com. Está activo, ¿cómo haces? É complicado. Entonces tenemos varias formas. Podemos usar Hemolox. Podemos usar Hemolox, Hemoclips, o podemos usar lo que es argón plasma. El argón plasma se utiliza bastante para el control de los sangrados a nivel digestivo. ¿Listo? O se pueden usar ligaduras de bandas si es que tenemos varices a nivel del estómago o a nivel del esófago que puedan causar ese tipo de hemorragias. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Cuando los parámetros de una hemorragia digestiva alta aumentan la reposición del volumen al doble de los casos previos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto será el valor para determinar si esa hemorragia digestiva es alta? ¿Cuánto de sangre tendría que haber perdido el paciente? Recuérdense que los vasos a nivel del esófago y el estómago son vasos gruesos. Aquí también va cómo medimos el volumen de sangrado de nuestros pacientes. Ya una sonda nasogástrica. En la sonda nasogástrica, ¿cuánto de sangre tendrías que retirar para decir que sí necesita entrar a cirugía estos pacientes? ¿Han leído el tema de choque? De la TLCPI.
En el tema de choque les hablan de choque hipovolémico grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Bien? Y él les habla de porcentajes. ¿Cuánto de porcentaje se da en pérdida de sangre? Que son hipovolémico grado 1. Porque estos pacientes probablemente estén dentro de esa categoría de choque hipovolémico grado 1. La pérdida es de 750 ml. Ya con esa pérdida, tú ya puedes decir que estos pacientes necesitan ya otro tipo de tratamiento. ¿Tienes factores? Pero acuérdate que es como que goteo que va saliendo el sangrado. Acuérdate que mientras el estómago no esté con su capacidad completa, no va a hacer las maniobras de perfusión para que pase hacia el yogur. Va a esperar ahí. Por eso que la zona nasogástrica está bien. Luego es una zona nasogástrica y aspiras y vas midiendo las características del cerebro. Generalmente, si tú tienes los niveles de población buenos, entonces probablemente sea entre minutos y ese automático. O sea, es rápido. No deja que pase más. Fíjense que la mortalidad operatoria varía hasta el 80%. ¿Por qué será esta mortalidad operatoria? Porque muchas veces no tenemos en los hospitales a nivel de Sudamérica, no tenemos la capacidad de responder o de reponer sangre. Por ejemplo, los hospitales allá en Chile donde yo estudié, solamente teníamos banco de sangre solamente en 3 hospitales, los demás no teníamos. Entonces, para hacer una referencia de sangre tú tenías que movilizar personal para ir a recoger sangre. Lo mismo debe pasar en Brasil, no todos los centros hospitalarios deben contar con un banco de sangre de referencia que sea un banco de sangre segura. ¿No? Entonces, tenemos esa gran dificultad a nivel de Sudamérica por reposición de sangre segura a nuestros pacientes. ¿Qué tipo de cirugías vamos a hacer en un paciente con hemorragia digestiva que esté localizado a nivel del estómago? Gastrotomía exploradora, sutura de las lesiones sangrantes, resecciones gástricas o adicionar una vagotomía más drenaje. ¿A qué creen que se refiere con drenaje? Por eso les puse ahí con signos de interrogación. ¿Será colocar un tubito? Sería poner una estructura directa, dejar como si fuese un dreno. No. Ahí lo dejo en interrogante, vamos a hablarlo más adelante. Y justamente lo vamos a ver acá. Úlceras gastroduodenales. Las úlceras gastroduodenales es otra complicación de la enfermedad ulcerosa. Se dice que las úlceras gastroduodenales se conocen ahora como síndrome Fera. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un aumento en la gastritis a nivel del estómago y también a nivel del duodeno. Entonces, la úlcera péptica es una herida profunda y circunscrita del tejido en aquellas zonas del cuerpo digestivo que están expuestas a la acción del ácido y la presión del jugo gástrico, o sea, a la acción de las células parenchymas y de las células principales. Cuando ya compromete la capa muscular, entonces ya hablamos de probable perforación a nivel de las úlceras. Patogenia. ¿Qué tiene que haber? Factores agresivos y factores defensivos. Dentro de los factores agresivos vamos a tener la presencia de la pepsina, sales biliares, ácido clorhídrico. Sin estos no hay úlcera. Y también tenemos que el componente genético en estos pacientes es importante. Vamos a ver que los ulcerosos gástricos pueden tener mayor concentración de ácido por componente genético. Y esto lo vemos más en la cultura indoeuropea. Lo vemos más en ese tipo de culturas. Factores ambientales para la producción de una úlcera gastroduodenal: tabaco, drogas, alcohol, café, corticoides.
Otras enfermedades, úlcera reumática, enfermedad bronquial crónica, cirrosis, cáncer de páncreas, hiperparatiroidismo y nefropatía crónica. ¿Cuál sería el común denominador en estos pacientes? ¿Cuál sería el común denominador? ¿Cómo? Estilo de vida. El uso crónico y prolongado de aires. ¿Sí? Aires. En la gente reumatoidea, ¿qué le dan? Humedad. En la enfermedad bronquial, la cirrosis hepática, sí, que nos da algo de aire también. Entonces, aquí el primer denominador es el uso crónico de AINES para que aparezca una enfermedad ulcerosa. Fisiopatología. Y vamos a hablar ahora de los factores defensivos y agresivos, que hemos ido hablando al principio de la clase. Fíjense que los factores defensivos van a depender de la cantidad y calidad del moco que se va a producir en el estómago, del recambio del epitelio gástrico, si es rápido o es lento, y el flujo sanguíneo de la mucosa. Normalmente estos pacientes tienen alterado esto, el flujo sanguíneo, y si lo tienen alterado, entonces el recambio del epitelio gástrico no va a ser tan rápido como para que pueda soportar la siguiente agresión. Dentro de los factores agresivos tenemos la retrodifusión de hidrogenio, lo que es la famosa bomba de protones a nivel del estómago. Esta se va a acelerar en la producción de ácido por patógenos exógenos, alcohol, AINES o sales biliares que van a ir a irritar la mucosa del estómago. En la secreción gástrica, los ulcerosos duodenales tienen el doble del número de células parietales que la población normal, o sea, generan mayor cantidad de ácido. En cambio, los ulcerosos gástricos tienen el 80% del número de la población, o sea, tienen mucha más producción de ácido, tienen mucha más cantidad de células parietales y de células principales. Lo que hace este aumento de estas células que haya mayor producción de gastrina antral, duodenal, acetilcolina y histamina. Entonces, todos estos factores van a hacer de que se produzca isquemia, alteración en la reparación de la mucosa y por tanto, al haber un bloqueador histamínico, hace que disminuya la cantidad del moco en el estómago. Entonces, de esa forma se explica de que estos pacientes se agreden más por la causa genética y a esto sumamos los factores ambientales, entonces se produce la enfermedad mucho más rápida. Entonces, hablamos de los ulcerosos duodenales. Estos aumentan la capacidad de secreción de ácido por el número de células parietales y por la sensibilidad de las células de la gastrina y la comida. En cambio, cuando tenemos estímulos por secreción, hablamos de estímulos vagales. Acá la pregunta es, ustedes por fisiología saben que tenemos distintos tipos de estímulo vagal. ¿Cuál de los estímulos vagales se encontrará afectado acá? Pregunta del examen. Hablamos sobre la inervación del vago del monogástrico hacia el estómago. Entonces tenemos dos estímulos vagales. El estímulo vagal que controla lo que es la presión arterial de los vasos y el sistema vagal de retroalimentación. Es este estímulo vagal de retroalimentación el que se encuentra alterado, porque no va a haber algo que frene la inervación o frene los impulsos del neumogástrico hacia las zonas de la mucosa. Entonces estos siguen estimulando las células para producir el ácido. Ese es el estímulo que queda afectado. También tenemos que inhibición de los mecanismos inhibitorios. Por ejemplo,
¿Cuánto es el pH del estómago? 1 a 2. ¿Ah? 1 a 2. Eso, 1 a 2. Pero fíjate que la gastrina se sigue secretando a pHs de 2.5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras nosotros vamos alcalinizando el estómago con el uso de los inhibidores de la bomba de protones, como son los antihistamínicos, los antiácidos, la gastrina se sigue produciendo. Y mientras se siga produciendo la gastrina, entonces va a ser un factor agresivo, junto con la pepsina y las sales biliares. En los ulcerosos duodenales no pasa eso. Es por eso que también este estímulo de la gastrina afecta el estímulo de retrodifusión o de retroalimentación a nivel del nervio neumogástrico. También hay aumento de los niveles de pepsinógeno y tenemos un vaciamiento gástrico acelerado. Eso se conoce como dumping, un dumping gástrico. Entonces, al tener un vaciamiento gástrico muy acelerado hacia el duodeno, entonces ocasionamos que esa mucosa duodenal que no está preparada para recibir ácido entre en un ciclo de inflamación crónica, lo cual se conoce como duodenitis a repetición. En la úlcera gástrica puede ser que la secreción de ácido sea normal o algo disminuido, pero hay un aumento de la retrodifusión de hidrogeniones hacia el intersticio por aumento de la gastrina. Si se han dado cuenta acá, el común denominador es gastrina, es la gastrina. Al seguir habiendo este aumento de producción de ácido y de gastrina, vamos a tener que puede haber ya una gastritis crónica atrófica. Y esta gastritis crónica atrófica ya es considerada una lesión pre-maligna. Y si se asocia a enfermedad diverticular, ya hablamos ya de un cáncer gástrico en relación asociando ambas patologías. ¿Qué otra característica más tienen estos pacientes? Disminución de la presión del esfínter pilórico y el vaciamiento gástrico retardado por ya estenosis a nivel del píloro por acción del ácido. Entonces, más o menos se ve así un estómago que ha sufrido una agresión bastante importante por disminución de los factores defensivos, completamente eritematoso. Clínica: dolor epigástrico, rítmico y periodicidad. 20% de estos pacientes debutan con sangrado, 10% vómitos de retención, 4% perforación y puede ocasionar una peritonitis, y puede haber un cambio en el rítmico. Puede ser que el dolor sea diurno, puede ser que se vuelva luego nocturno, y ya hablan de complicaciones de un síndrome ulceroso. Diagnóstico: anamnesis, el examen físico es negativo siempre en estos pacientes, salvo que haya complicaciones. Laboratorio: anemia durante el estudio, por eso es que los pacientes no debutan rápidamente, o los pacientes que sangran no debutan rápidamente con anemia, sino que se lo va haciendo en el lapso del tiempo. Las series esófago, estómago, duodeno, endoscopía y biopsias también son importantes. Acuérdense que la norma mundial dice que todo paciente con úlcera es maligna hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que dice la norma. Tratamiento: tratamiento médico, reposo sintomático, prohibir todas las sustancias irritantes, restringir las proteínas en los pacientes ulcerosos duodenales porque eso activa la enfermedad. Tenemos que darles los antiácidos, bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones, pero eso sabemos que es hasta por ahí porque seguimos estimulando la producción de gastrina. Pues en ese caso, las vagotomías supraselectivas a nivel del nervio de la Target soluciona el problema de la gastrina. Tratamiento quirúrgico: cuando hacemos tratamiento quirúrgico, cuando hay fracaso del tratamiento médico, cuando hay recidivas, hemorragias de repetición, hemorragias masivas o antecedentes de perforación en estos pacientes. También otra complicación que necesita resolución quirúrgica es la retención gástrica, bulbo duodenal deformado y una úlcera
úlcera penetrante principalmente hacia el páncreas. ¿Cuáles van a ser los fundamentos de la cirugía? Acá la idea es parar las complicaciones, el sangrado, la perforación o la penetración. ¿Y cómo vamos a hacer? Resecar la úlcera y la zona de gastritis, mejorar el vaciamiento gástrico. Por eso acá se les puse el drenaje en la anterior diapositiva, signos de interrogación del drenaje. Vamos a hablar acá para qué es ese drenaje. Biopsias y evitar la recidiva. Vamos a ir a hablar ahora de las técnicas quirúrgicas. Acá la pregunta es la siguiente. Tiene un paciente de 10 horas de evolución y les llega a la sala de emergencias y ustedes están sospechando una perforación gástrica. Y pues van ustedes, que son los cirujanos de turno. ¿Qué hacen? 10 horas de evolución. 10 horas. 10 horas de evolución. Si o sangrado es mucho, tiene que ponerse. Perforado está perforado. Poner sangue. ¿Eh? Y eso tiene que poner a bulimia, ¿no? Sangue. Todavía no hay datos de sangrado, está perforado. Ah, sí. Está perforado. La parotomía exploradora. Ya, la parotomía exploradora. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? 10 horas de evolución. Ya, eso lo hacen en la emergencia. Ustedes ya son los cirujanos de turno. ¿Qué hacen los cirujanos? Entran a operar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? En la cirugía, ¿qué hacemos en la cirugía? La parotomía exploradora, digo. ¿Qué más? ¿La parotomía o la paroscopía? La parotomía. Ambas la podemos. Pero ¿qué hacemos con la perforación? 10 horas de evolución. Entonces, ahora, ¿qué? Resecamos la parte perforada y hacemos la rafia después. Solo rafia. Pues aquí vamos a Y hablar. parotomía. ¿Cómo? Y el drenaje. Hace la grafia, después va a poner el drenaje. Una Ya. vagotomía también. ¿Cómo? Una vagotomía se puede utilizar. Ya, ahora vamos a hablar. Fíjense que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero acá prima mucho la imaginación que ustedes tengan con los conocimientos que vayan a adquirir. Fíjense lo siguiente. Tenemos estas técnicas. Pero ¿qué nos dice? Tenemos 10 horas de evolución. Si nosotros hacemos una resección, más anastomosis, lo que se conoce como las técnicas de Bill, pues probablemente la anastomosis vaya para, digamos, una deficiencia en anastomosis. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tenemos una perforación en víscera hueca, en este caso, más estómago, por más de 6 horas, pues lo recomendable acá es simplemente hacer una rápida perforación, tomar las biopsias nada más y hacer un parche letal. Pero en el caso de que no hubiéramos tenido ese tiempo tan prolongado, sí podríamos haber ofrecido una de estas técnicas, un Bill-Rod 1 o un Bill-Rod 2. Bill-Rod 1 es una gastroduodenoanastomosis y el Bill-Rod 2 es una gastroyeyunoanastomosis. Repetimos, Bill-Rod 1, gastroduodenoanastomosis y Bill-Rod 2, gastroyeyunoanastomosis. Y la restitución del tránsito se realiza en una guía de arroz. Entonces, tenemos eso. Fíjense, tenemos toda la inervación del estómago y probablemente el problema está en el ano. Y le han hecho una pilroducho, gastroduodenoanastomosis. En el caso de los ulcerosos duodenales, los tratamientos también son los mismos, pero acá ya no hacemos un Bill-Rod 1, porque el problema está en el duodeno. Entonces, podemos hacer un Bill-Rod 2, que es una gastroyeyunoanastomosis, o podemos hacer una exclusión pilórica.
La exclusión pilórica consiste en desfuncionalizar completamente el píloro, cerrar el duodeno y hacer un ascenso de asa de yeyú. Exclusión pilórica. La restitución siempre en Yederus. Entonces, fíjense, tenemos la asa anastomótica, tenemos la asa biliar. O también se denomina asa alimentaria y asa biliar. Entonces, acá, ¿qué anastomosis vamos a hacer? Una colédoco y una anastomosis, porque probablemente todo el duodeno colédoco y una anastomosis, gastro y una anastomosis y entero anastomosis. Siempre transmesocolónica. La asa que se va a ascender tiene que ir por detrás del mesocolon o atravesando el mesocolon transverso. Los drenajes. Cuando hablamos en cirugía gástrica, no hablamos, cuando nos referimos a drenaje, no nos referimos a colocar un dispositivo o colocar un tubo. Los drenajes lo hablamos para prevenir una estenosis a nivel del pilo. Tenemos varias técnicas. Tenemos la técnica de Heinig-Mikulitz. Heinig-Mikulitz hace una duodenotomía en este sentido, vertical, y realiza un cierre transversal del duodeno. Con esto se amplía la luz del pilo. Heinig-Mikulitz. Fine realiza una duodenotomía más una gastrotomía y realiza una duodeno-gastroanastomosis. Fine. Yabulay. Yabulay realiza por separado duodenotomía y gastrotomía y realiza una duodeno-gastroanastomosis. Entonces dirán que se parece, sí se parece, pero acá en Fine realiza una incisión tanto del duodeno como del estómago en U invertido. En U invertido. ¿Bien? ¿Qué hacemos en una úlcera gástrica, una duodenal perforada o gástrica? Habíamos dicho que tiene 10 horas de evolución nuestro paciente. ¿Cómo creen que está la cavidad abdominal? ¿Con qué tipo de peritonitis? ¿Por qué? Recuérdense que al perforarse el estómago o al perforarse el duodeno, la salida de secreción va a ser una peritonitis de tipo químico. Entonces acá la pregunta es, ¿ustedes han reparado la úlcera, la perforación? ¿Qué hacen con la cavidad abdominal? ¿Cómo? ¿Solo lavado? ¿Solo lavado o qué más podemos hacer? Una inspección, de toda la cavidad, si no hay daño, algo así. Ya, eso es una laparotomía exploradora. Ya, la laparotomía exploradora, lavado. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer en esa cavidad? Todo paciente que tenga una peritonitis bastante importante se lo tiene que dejar en laparostomía. Y más aún si tenemos un paciente que tiene una perforación de una víscera hueca, que también nos sirve para revisar que no haya habido una dehiscencia de esa sutura que hayamos hecho. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo en estos pacientes? Como han dicho ustedes, sus compañeros, laparotomía exploradora, lavado de cavidad, rafia de la zona cruenta en este caso,
laparostomía contenida. Ese es el manejo que se hace. Entonces, fíjense acá. Tenemos una peritonitis libre que puede afectar otro órgano, lo que se denomina una penetración. Fíjense la anamnesis, hombre-mujer 4:1. Más frecuentemente en la edad media de la vida, es donde están a todo dar ustedes, ¿no? De mente, están a todo dar, ¿no? Pero después pasa esa etapa y ya vienen los problemas. ¿Y cómo empieza? Dolor súbito en el miembro. Cuando hablamos de perforación, hablamos como si el tipo hubiera recibido una puñalada en el estómago. Así se refiere el paciente. Es como si hubieran metido un cuchillo, dice. Pues cuando ya tenemos ese dato, pues lo más probable es que ese paciente ya esté perforado a nivel del estómago. Siempre estos pacientes son pacientes críticos, cuando hablamos de complicaciones. Alteraciones hemodinámicas, choque, datos de peritonitis, la matidez hepática está disminuida, vamos a tener timpanismo, y en los rayos X de abdomen vamos a tener el signo de Joubert. Vamos a ver el signo de Joubert aquí en la radiografía. Essa opacidade por cima do ângulo clínico. ¿Acá o acá? Bilateral. Bilateral. Aquí vemos la cámara gástrica. Cuando se ve la cámara gástrica, ¿cómo se llama ese signo? O cámara de quién? Cámara de Trup. ¿Han escuchado hablar de cámara de Trup? Cámara de Trup. Este es el signo de Joubert. Aire libre subdiafragmático. Si ustedes ven esta línea de acá, esto es el diafragma. Y acá vemos el aire libre debajo del diafragma. Y es acá donde se pierde la matidez del hígado y empieza el timpanismo. ¿Qué será eso? ¿Será otro Joubert? ¿Será Joubert? Fíjense, esta imagen o esta imagen. Esto se conoce como una chilairitis. La chilairitis es una interposición de un ácido intestinal en el lugar del hígado que te puede simular un signo de Joubert. ¿Cómo diferenciamos? Los intestinos tienen obstrucciones y el aire no. Son cosas, detalles que tienen que ver. Tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Como han dicho sus compañeros allá, reanimación con líquidos, sonda nasogástrica, vaciamiento gástrico, antibiofiloterapia, tricotomía abdominal, que es que va a entrar el paciente a cirugía, y sondaje vesical. Acá la pregunta es la siguiente. Tienen un paciente séptico, completamente séptico. Ustedes tienen sonda Foley colocada, tienen sonda nasogástrica colocada, y ustedes ven que están reanimando líquidos. ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor indicador para una reanimación con líquidos? ¿Qué tipo de líquido sería? No, el indicador. O sea, tú dices, tanto dado esto, entonces está bien. Con la pérdida de sangre que tenía. ¿Cómo? Con la cantidad de sangre que tenía. ¿Cómo? En este caso no, la diuresis no, bueno, sí puede ser, pero no es tan fidedigno. ¿Qué tendríamos que medir? La presión. ¿Cómo? Doctor, tal vez para ver si... Ah, no, ya está en shock. Sí, ¿qué tenemos que medir? La presión... Presión venosa central. La presión venosa central siempre está en relación a la cantidad de volumen, y esa cantidad de volumen siempre está en torno a lo que es el retorno venoso.
Entonces tendrás que instalar en este paciente un catéter de pleural. No. ¿Dónde medimos la presión venosa central? En la aurícula, ¿no? Entonces, ¿qué catéter tenemos que colocar? Catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz es un catéter que te mide la presión venosa central. Tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos? Una vez que ya hemos reanimado al paciente, perdón. Que me van a entregar. Entonces, catéter de Swan-Ganz. 4 lúmenes. 4 lúmenes te van a medir las presiones, tanto a nivel de la aurícula derecha como la presión de enclavamiento de la vena cava para la reposición de líquidos. Esto más que todo en pacientes de terapia intensiva, ¿sí? No se olviden de eso. Lo que habíamos hablado hace rato en el manejo de estos pacientes, anestesia general, laparotomía, o también puede ser por vía laparoscópica, no hay ningún problema, se puede resolver por ambas vías. Rafia de la perforación, si es que la perforación es de más de 6 horas de evolución, y drenaje de cavidad. Cuando nos referimos a drenaje de cavidad, no es lo mismo que hablar de drenaje gástrico, no vayan a confundir. El drenaje de cavidad es por un dispositivo, ya sea por un drenaje tubular, ya sea por un drenaje aspirativo o ya sea por un hemovac. ¿Listo? No confundan con los drenajes gástricos que hemos hablado hace rato. Conocemos una úlcera gástrica que tenga menos de 6 horas de evolución, podemos optar por hacer un Virchow 1, Virchow 2, siempre con restitución en Jeder-Rux, o optar por una exclusión pilórica. Hola, voy a pasar a eso de la 1 por la concesionaria, por favor. ¿Me esperan? Gracias. Doctor, ¿tú que se opta en las primeras 6 horas un procedimiento más invasivo que sería el Virchow lo que una simple rafia que se hace después de las 10 horas? ¿Es por qué? Por el tiempo de contaminación. Si tienes un paciente con menos tiempo de contaminación, tú puedes ya optar por un tratamiento resolutivo, definitivo. Ustedes han debido llevar ya en técnica quirúrgica, han debido llevar cuáles son las condiciones para realizar una buena anastomosis. Una de ellas es que no haya contaminación o mucha contaminación, isquemia e inflamación. Si tienes un periodo mucho más prolongado, entonces probablemente esté más inflamado ese tejido, más infectado, entonces no es un buen terreno para realizar una sutura. ¿Listo? No es un buen terreno. Bien, pues daremos un descansito, ¿sí? Este es el último acápite del estómago. Ya, doctor.